Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les contábamos, se encuentra con nosotros el ministro de Defensa, Jorge Nieto, comenzando pues esta mañana. Ayer, ¿no?, el presidente Kuczynski lo acompañó durante la ceremonia pues de la celebración número 76 del aniversario de la Fuerza Aérea, donde, bueno, dijo cosas muy interesantes el presidente. Entre otros temas, pues reiteró su confianza en que la senda del crecimiento económico más o menos se acomode en este segundo semestre, y también habló de la situación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que usted destacaría, ministro? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, Enrique. Bueno, venimos los dos de Supongo que es un homenaje a la Fuerza Aérea del Perú. Es lo primero que pensé. Que cumplió el día de ayer. Esta madrugada, el aniversario 76. Así es. Y estuvimos ahí con el presidente y con el comandante general de la Fuerza Aérea y todos los mandos militares, el jefe del comando conjunto y mucha gente en la Fuerza Aérea del Perú. Fue un festejo multitudinario, mucha gente asistió a la actividad, a la demostración de la Fuerza Aérea, y estamos muy contentos de que la actividad se haya realizado con esa fiesta. Y bueno, el presidente dijo varias cosas, efectivamente. Una de ellas, valorar nuevamente el rol que cumplieron las Fuerzas Armadas en la emergencia del Niño Costero. Estamos en época en la cual hacemos balance, y recuerdo que yo llegué al ministerio en los primeros días de diciembre, 5 de diciembre. A los pocos días estaban transfiriendo organismos como INDECI y CENEPRED al Ministerio de Defensa, y por tanto las tareas que tienen que ver con la gestión de desastres, de riesgos, de emergencias. Y empezado enero, no bien acababa la fiesta de Reyes, el 15 de enero empezaron los huaicos en Santa Eulalia a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde ya estaban las Fuerzas Armadas emplazadas en la zona haciéndose cargo de la tarea, y de ahí para adelante fueron 3 meses en los cuales tuvimos que desplegar todas las capacidades nuestras, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, para poder hacernos cargo de la tarea, planificar las actividades. Tuvimos que reorganizar el COEN, que estaba desactivado. Nunca entendí bien por qué habían desactivado el COEN, pero yo lo encontré desactivado, y en el lapso de 4 días reactivamos el COEN para tener ahí un centro de mando y control que nos permitiera organizar el conjunto de la actividad en el país. Y ahora que lo cuento y que lo digo, se dice muy fácil, pero en su momento fue una tarea inmensa, frente a la cual creo que respondimos adecuadamente. Como lo dije entonces, respondimos rápido y respondimos bien, como luego creo lo ha reconocido la ciudadanía en las encuestas ulteriores sobre el rol de las Fuerzas Armadas y su acción en esta situación. ¿Esto servirá de plantilla, de molde, ya de establecer una logística para unas Fuerzas Armadas mucho más involucradas? Siempre las Fuerzas Armadas pues tienen un papel en el tema de las emergencias, pero como usted dice, fue especialmente relevante en lo del Niño Costero. Estamos hablando ya de una reconversión en forma de las Fuerzas Armadas con miras pues a este trabajo. Bueno, sin duda las Fuerzas Armadas, como has dicho bien tú, siempre se hicieron cargo de estas tareas. Pero creo que hay una conciencia ahora muy precisa de que el cambio climático global nos coloca nuevos retos y nos enfrenta a nuevos riesgos, y que esos retos y esos riesgos tienen que ser asumidos por las Fuerzas Armadas. Ahora que hablamos de nuevos riesgos y nuevas amenazas, si hay nuevo riesgo y nueva amenaza para el Perú y para los peruanos y peruanas, son las que derivan del cambio climático global y de fenómenos como este, que nos significan golpes no solamente a la economía, sino sobre todo a vidas humanas. Y entonces haber atendido esta situación, haber desplegado la capacidad que desplegamos, trasladar más de 5.000 toneladas de ayuda humanitaria, hacer el esfuerzo por transportar casi 40.000 personas en los momentos en los cuales la gente necesitaba ir de un lugar a otro, haber desplegado con el Comando Operacional Norte, con el Comando Operacional Centro y con el Comando Operacional Sur las actividades de las Fuerzas Armadas, que estructuraron durante mes y medio prácticamente en el terreno toda la acción del Estado, y que luego fue articulándose con el COEN y con todos los ministerios en un esfuerzo realmente colectivo del Estado peruano, nos han servido efectivamente como un momento de cobrar conciencia de que esa tarea es nuestra tarea.
Ahora, y en función de ello estamos discutiendo y elaborando algunas modificaciones, tanto internas, institucionales, la creación de alguna forma de lo que en España llaman unidad militarizada de emergencia, alguna manera en la cual nosotros nos preparamos específicamente para esa tarea. Hay opiniones distintas, estamos viendo qué es lo que se adecúa mejor a la realidad peruana. Y por otra parte, además de eso, la mantención del COEN Defensa como un centro permanente de aglomeración de capacidades tecnológicas, científicas, al mismo tiempo que de la estructura misma del Estado, de todos los ministerios y de nuestro comando conjunto, nuestras Fuerzas Armadas y policiales, para poder hacernos cargo de la tarea, ¿no? El presidente tocó otros puntos que me parecen importantes y seguramente usted tiene para elaborar. Uno es el tema del mantenimiento de los equipos. Se refirió a cómo en el pasado esto pues no había sido el óptimo. ¿Usted cómo encontró esa situación y qué pasos se han dado para modificarla? El pasado tiene año preciso, es el 2013, cuando se producen algunos incrementos importantes desde el punto de vista salarial y de condiciones para nuestras Fuerzas Armadas, pero no se amplía el presupuesto de defensa. Entonces ese dinero que va para mejorar las condiciones de nuestro personal, absolutamente acertado, medida acertada, sin embargo, tiene que salir de algún lado y sale precisamente del presupuesto dedicado a mantenimiento. Ahí tenemos un problema porque necesitamos que nuestras capacidades estén a plenitud. ¿Cuánto se redujo el presupuesto de mantenimiento en este caso? Bueno, prácticamente se redujo en un 85-90%. ¿Qué gran irresponsabilidad? Entonces, esto es un tema fundamental porque es como si tú compras un auto. Tienes que mantenerlo. Al año tiene que entrar al taller o a los 6 meses tiene que ser permanentemente mantenido para que esté en condiciones de funcionamiento óptimas. Bueno, eso tenemos que resolverlo y necesitamos que parte de la asignación presupuestaria se haga a cargo de esta tarea para que tengamos todas nuestras capacidades en óptimo estado. Se refirió también el presidente al tema de el sistema de protección de frontera mediante radar, que no se había logrado, que el gobierno pues encontró que esto realmente no se había dado y prometen sí ahora llevarlo a su consecución. Bueno, ¿en qué estamos? Esta es una tarea fundamental. Nosotros tenemos un radar, ese radar está siendo ya concluida su reparación, deberá estar a fin de mes, en los primeros días de agosto, siendo ya instalado en la zona donde está pensado instalarse, en el sur del país, pero requerimos un sistema de radares que nos permita tener el control del espacio aéreo. Es una tarea imprescindible para tener todas las capacidades de defensa y nuestra mirada sobre nuestro territorio, de modo que podamos contar con ello. Ese es un compromiso que ha señalado el presidente el día de ayer. Todavía no. Bueno, esperemos que sea incluido progresivamente en un presupuesto del Estado. Nosotros tuvimos una reunión, y esto es una cosa muy importante. En los primeros días de enero tuvimos una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y en esa reunión aprobamos una propuesta que trabajamos, el Comando Conjunto trabajó con el Ministerio de Defensa en base a documentos aprobados también por el Ministerio de Defensa, un plan estratégico de desarrollo de las capacidades a 20 años de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos concluido ese trabajo muy importante realizado por el Comando Conjunto y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, en las cuales dibujamos la imagen objetivo que necesitamos tener para tener una defensa segura, con suficiente capacidad real y disuasiva para mantener nuestro territorio, nuestra soberanía, la seguridad de nuestros pobladores. Y entonces es este instrumento el que nos va a permitir, con esta imagen objetivo, nos va a permitir organizar el conjunto de desarrollo de capacidades, de compras, digámoslo con precisión, de todos los elementos que necesitamos, tanto en la Marina de Guerra, como en la Fuerza Aérea, como en el Ejército, para poder orientar el trabajo durante los próximos 20 años. Y eso supone pues una serie de habituallamientos, de maquinarias, de equipos de todo tipo. Uno de ellos son estos radares. Entonces tenemos ahí un plan que va a ser desarrollado, que requiere, por supuesto, una inversión por parte del Estado, pero que es una inversión pautada, no es que tiene que hacer todo el día de mañana, y que tendrá que ver con las capacidades de nuestra caja fiscal y con el crecimiento económico del cual hablaba el presidente el día de ayer. Cuénteme, el tema del narcotráfico es una preocupación central. Evidentemente, la cantidad de incautaciones también da cuenta pues del nivel, ¿no?, de producción de cocaína, ¿no?, en el cual estamos inmersos. Las Fuerzas Armadas se encarga del combate contra el narcotráfico, sobre todo en el Brain, que sigue siendo un gran pendiente.
pero sabemos que hay retrasos en la promulgación de esta ley que se suponía volvía a la interdicción aérea. Entiendo yo. ¿En qué está esa situación? Bueno, el tema es preocupante. En los días últimos ha salido he visto comentarios en la prensa sobre la posibilidad del nombramiento de un SAR antiterrorismo, antinarco, algo así lo han llamado. Ya esta idea surgió cuando discutimos en su momento la formación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Se habló de SARs y cosas así. El presidente Kuczynski en su momento fue muy rotundo al señalar que una figura como esta, la de SAR, Sarina, lo que fuere, es una figura, no está en el universo de la cultura republicana. Exacto. Y no es una figura democrática, de modo que insistir en ideas tontas no tiene sentido en este momento. Además, es un reflejo casi autoritario, ¿no? Tener pues el SAR. Y además en nuestra experiencia, Enrique, si uno mira, cada vez que hemos tenido SAR, Sarina, Sarecito o Sarezote, hemos tenido como resultado dos cosas: una, ineficiencia, y dos, corrupción. Entonces no tiene ningún sentido volver a insistir en figuras que no ayudan en nada. En segundo lugar, yo creo que el tema del narcotráfico está muy claramente establecida las responsabilidades en el marco constitucional, y las Fuerzas Armadas apoyarán permanentemente el trabajo de nuestra Policía Nacional, como acaba de ser hecho hace 2 días en el Brain, en donde se hizo una incursión que nos apoyamos en su momento. ¿Pero quién lleva la batuta entonces al final? ¿Es la policía? No, en la tarea constitucional. En el caso del Brain son las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el control territorial, nuestra tarea es la pacificación y por supuesto vamos a apoyar toda. ¿Esto podría cambiar? ¿Podría irse hacia...? Porque antes ya, en los últimos días del gobierno de Humala, se supone que se iba a trasladar la responsabilidad a la policía, pero según lo que me explicaban en el Ministerio del Interior, no les asignaron recursos. Entonces esto terminó en nada. Se lo pregunto porque evidentemente lo del Brain es una preocupación. Claro, eso en relación al tema del Brain, pero el Brain tiene varias aristas, no es solo narcotráfico. No olvidemos que la tarea constitucional asignada a las Fuerzas Armadas en el Brain es la de la pacificación. Son 48 distritos que están en zona de emergencia, de los cuales el día de hoy, según las informaciones que yo cuento con el Comando Conjunto, 9 o 10 de ellos ya están absolutamente pacificados y por tanto en condiciones de regresar a la vida civil, y otros tantos pueden llegar a esta categoría a fin de año, de modo que en el siguiente o subsiguiente declaratoria de estado de emergencia, estos distritos salgan de ello y pasen a ser parte del ordenamiento civil. Este es el tema fundamental. Nosotros en el Brain seguimos estando en una situación de conflicto y eso no hay que olvidarlo, y eso tiene que ser tomado en cuenta también para nuestro desplazamiento como fuerzas en el caso del Brain. Yo he ido al Brain ya 7 u 8 veces en los últimos meses, he estado permanentemente a tanto de la tarea, me he entrevistado con los mandos de la región, con el general Gómez de la Torre, quien está a cargo del Comando Especial Brain. Hemos seguido con detalle el conjunto de operaciones. Estamos haciendo ahí dos cosas: por un lado lo que tiene que ver con nuestra tarea específicamente de defensa, de control territorial, de combate al terrorismo, que es parte sustantiva del trabajo que hacemos. Estamos apoyando a la Policía Nacional en todo lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Acabamos de interdictar 1,5 toneladas de cocaína hace 2 días, hemos informado a la prensa, ha salido hoy día de hoy en los periódicos, en acción conjunta con nuestra Policía Nacional, y al mismo tiempo estamos desarrollando un conjunto de iniciativas y acciones humanitarias. ¿Por qué? Porque ni el tema de la pacificación ni el tema del narcotráfico tienen soluciones solo policiales o militares. Necesitamos desarrollo. El presidente lo dice permanentemente. El Brain necesita carreteras, comunicación. Y nosotros hemos tendido en los últimos tiempos 25 puentes de tipo acro en el Brain, y hemos construido o mantenido más o menos 2.000, 2.500 kilómetros de carretera. ¿Por qué? Porque necesitamos que el desarrollo llegue a nuestra población. Una tarea que solo se limita a la policía y a lo militar para combatir tanto el terrorismo como el narcotráfico es una tarea destinada al fracaso. La droga está saliendo en ingentes cantidades hacia Brasil, de Bolivia también es toda esta ruta, y bueno, se sabe pues que es una cantidad importante la de avionetas que circula durante un buen tiempo. Pues por eso es que necesitamos... ¿Qué pasa con el tema de la interdicción aérea? Bueno, ahí lo que tenemos el tema de la ley que le estaba contando, lo que me han informado es que tienen una ley aguantada, que incluso la Embajada de Estados Unidos se ha opuesto. Claro, sobre todo tenemos ahí, digamos, la oposición del gobierno americano sobre este tema, que es un tema que tenemos que resolver con ellos, porque hace poco recibo el informe de una avioneta que es pues avistada por nuestros aviones y que finalmente tienen que casi que dejarla ir porque no tenemos esas capacidades
No se pueden derribar las avionetas. No, porque ese quinto paso, que es el quinto paso de abatimiento en la interdicción, es materia de discusión y de confrontación. Estados Unidos se opone a partir de esta tragedia que ocurrió con los Tucano hace ya 15 años casi. Que fue una de 100 que se hicieron en su momento, y que fue una en donde, si somos justos, la responsabilidad no fue nuestra. Pero no voy a meterme en esos temas. Lo importante es que recuperemos, tengamos a plenitud esas capacidades, porque efectivamente hay un flujo de avionetas que están haciendo el tráfico de la droga, y que nuestras Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, tendría plena capacidad para poder interdictar. Interesante. Para terminar, ministro Nieto, una reflexión política sobre este segundo año del gobierno que se inicia pues el 28 de julio. Usted en su momento pues ha podido incluso conversar con Keiko Fujimori, se han relanzado pues estas conversaciones, ya se dio ¿no? este contacto. ¿Qué espera usted de este segundo año con respecto a la relación ejecutivo-legislativo? Que el aprendizaje que hemos tenido todos de tener un gobierno de un partido y una mayoría congresal de otro partido nos haya servido, y que podamos encontrar, al mismo tiempo que el Congreso hace su tarea fiscalizadora, al mismo tiempo que el Ejecutivo decide sus tareas y las lleva adelante con plena normalidad democrática, que encontremos también los espacios para construir esas agendas, esa agenda común que nos permita sacar al país adelante. Estamos en un contexto internacional adverso desde el punto de vista económico. Comienzan a verse algunas señales positivas. Aparentemente el precio de los metales, particularmente del cobre, es una señal que va a tender a ser cada vez más positiva en el desarrollo de los próximos meses y años, y esto es bueno para el país. Necesitamos recuperar con fuerza el crecimiento, y al mismo tiempo necesitamos asumir también dos tareas muy importantes. Por un lado, la lucha contra la corrupción, que demanda con tanta claridad a nuestra población, que ha sido una lacra y una vergüenza que hemos vivido en el último tiempo a partir del caso Lavallato, que ha significado en muchos casos paralización de proyectos y dificultades como las que enfrentamos ahora, como nos ha explicado con tanta claridad y brillantez la ministra Pérez Tello en el tema de Olmos, y junto con ello conquistar la seguridad. Y vamos a trabajar en ese sentido, vamos a asumir estas lecciones que nos da este primer año y sacar adelante y mirar las cosas con optimismo, seguir trabajando con la misma fuerza con la que hemos trabajado. Nos ha golpeado el Niño Costero y nos ha golpeado el Lavajato. Se dice rápido y se dice fácil, pero por lo menos en la primera tarea, la del Niño Costero, yo sé lo que significó como recursos, como esfuerzo, como dedicación, y puedo decir yo con satisfacción que en el caso de la tarea que se nos encomendó en el Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, creo que lo hicimos bien. Estamos orgullosos de lo que hicimos. Jorge Nieto, ministro de Defensa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, compartir con nosotros pues este balance de lo que ha sido el primer año y las perspectivas hacia el segundo. Gracias por acompañarnos, y ahora nos vamos